San Mateo capítulo 3, versículo 17, contiene una frase expresada por el mismo Dios. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Permita a Dios en esta hora que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que hoy escuchemos no las palabras de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas presentes, también sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan y querido Señor, pedimos su bendición sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo en esta hora. Que ellos también reciban su bendición. Y ahora, Señor, habilítenos, capacítenos y prepárenos para entender y comprender su verdad, anidarla en nuestro ser, y esa palabra de verdad nos cambie, nos transforme y nos convierta en personas arrepentidas para la gloria de su nombre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Leíamos en el tema anterior, San Mateo capítulo 3, versículo 17, y decíamos que esto ocurre en ocasión del bautismo de Jesús. Jesús sube del agua, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se asienta sobre él, y entonces se oye la voz de Dios que habla desde el cielo. Es bueno recordar, lo dijimos ayer, que en ese momento comienza el ministerio de Jesús. Después de su bautismo es llevado para ser tentado por el diablo y entonces en el capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza su ministerio con la frase arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tema central de la predicación de Jesús, el arrepentimiento. Base fundamental de su ministerio, el arrepentimiento. Pero antes de iniciar su predicación, su ministerio, Dios habla. Decíamos también, San Mateo capítulo 17, versículo número 5, si podemos leer, mire lo que dice la Biblia. Ahora vuelve a hablar Dios otra vez y repite la misma frase. En el capítulo 3, versículo 16, Jesús comienza su ministerio. En el capítulo 17, versículo 5, es la experiencia de la transfiguración. Cristo está en el monte, está buscando la forma de fortalecer la fe de los discípulos. Llega el momento crucial de su deceso, de su muerte, de su sacrificio. Cristo se enfrenta con la realidad de que los discípulos no están listos para lo que les espera. No están preparados para ver a Jesús debajo de una cruz. No están listos para ver a Jesús morir como un maldito de Dios. No están preparados para ver a Jesús golpeado por los soldados romanos y escupido y maltratado por los judíos. Para que pudieran mantener su fe robusta, para que estuvieran listos y hacer frente a lo que viene. Entonces Jesús tiene la experiencia en el monte. La Biblia nos dice que esa tarde, después de trabajar todo el día, al atardecer, el Señor Jesús escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos al monte. Los demás quedaron abajo en el valle. Y a medida que ascendían el monte, el sol se ocultaba. Para cuando llegaron a la cima, ya estaba de noche. No había luz. La Biblia refiere que Cristo se transfiguró. Su vestido, su ser resplandeció de una manera maravillosa y todo el monte se llenó de luz. Juntamente con Jesús, dice el capítulo 17, aparecieron Elías y Moisés. Usted sabe que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Y usted sabe también que Moisés murió, pero en el libro de Judas dice que lo resucitó el arcángel Miguel y lo llevó al cielo. Así que 2 personajes de la tierra, Moisés resucitado y Elías que fue llevado en un carro de fuego, aparecen con Jesús en el monte de la transfiguración. Llama la atención que estos 2 personajes aparezcan. Pero lo que más llama la atención es que Dios hable en ese momento y refiera la misma frase. Primero, en el comienzo del ministerio. Y segundo, ahora que el ministerio concluye. Llama la atención que Dios dice lo mismo, versículo número 5. Capítulo 17, verso 5 dice, mientras él aún hablaba,
Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La misma frase. Dios repite la misma frase. Parece que Dios tiene un empeño especial en esa frase. Esa frase, decíamos, será objeto de estudio por toda la eternidad, y toda la eternidad no será suficiente para explicar lo que la frase significa. Sin embargo, debemos estudiarla y entender y comprender lo que Dios dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que Dios quiere decir. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma complacencia. Decíamos en el tema anterior que Pablo trató de explicar la frase y nos dijo que la primera parte de la frase, mi Hijo amado, que Dios toma del Salmo 2, versículo 7, es y se refiere a Cristo como el Hijo de Dios, un título que adopta el Mesías para venir a la tierra. Cristo es Hijo de Dios por un decreto, versículo 7, capítulo 2 de Salmos. Así que es un título, Hijo de Dios. Cristo es el Mesías, el ungido en hebreo, y el Cristo, el Mesías, en griego. Es Dios que se hace hombre. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, anunciaba precisamente esto. Mire qué cosa linda. Capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías. Mire lo que dice la palabra de Dios y cómo se cumple en la persona de Jesús en este tenor. Dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué sigue diciendo? Y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23 nos refiere a la misma historia y nos dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo es Dios con nosotros. Pero el punto nuestro es, ¿por qué Dios dice la frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando empieza el ministerio Jesús? ¿Y por qué lo repite cuando concluye su ministerio? ¿Qué ocurre en la vida de Jesús que enfoca la frase de Dios dos veces en dos ocasiones distintas? Recuerde que hablábamos ayer diciendo que la frase en quien mi alma toma contentamiento, Dios la refiere de Isaías 42, versículo 1, donde habla acerca del siervo sufriente, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Y decíamos también que la palabra siervo en la Biblia no necesariamente significa lo mismo que significa en el mundo secular. Siervo, esclavo, en el tenor de la Biblia, según Éxodo 21, nos habla y nos presenta un caso distinto al secular, al caso de afuera. Un siervo judío, un esclavo judío con otro judío, solamente era esclavo por 6 años. Al 7º año quedaba libre. Un esclavo judío de otra persona judía tenía derechos y también tenía privilegios. Si el amo maltrataba al esclavo, maltrataba al siervo, habían ciertas atribuciones que favorecían al esclavo. Y una cantidad de leyes que puede leer en el capítulo 21 de Éxodo 21. Pero es bueno saber también que hasta los reyes se llamaban siervos de Dios, esclavos de Dios. Los profetas, funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que cuando Dios dice, mi siervo que yo escogí, en quien mi alma toma contentamiento, se está refiriendo a un aspecto especial de la persona de Jesús. Está refiriéndose al siervo sufriente. Se refiere al Cordero de Dios. Vayamos rapidito a Isaías capítulo 53 y enfoquemos en qué sentido se refiere a todo esto, para entrar en el tema de esta ocasión. Isaías 53, versículo 6, dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y ahora dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y dice ahora, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Habla de el Cordero.
Cuando Juan comienza su ministerio y se encuentra con Jesús, San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí comenzamos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36 repito otra vez la misma frase. Es bueno saber, y también es bueno leerlo, que esta frase, este nombre aparece solo 4 veces en la Biblia. Leamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 32, la misma palabra Cordero. Gracias a Dios tenemos la Biblia en español, pero algunas personas deberían estudiar un poco los idiomas bíblicos para darle matiz, sentido, significado a lo que se estudia. Y quiero decir esto. Cuando leemos la palabra Cordero en Juan 1:29 y el versículo 36, y ahora en Hechos capítulo 8, versículo 32, y en Primera de Pedro 1:19, cuando leemos la palabra Cordero, tiene un significado distinto a cuando leemos la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis. La palabra Cordero que aparece en esos 4 versículos que mencionamos, tiene mucho que ver con Mateo capítulo 3, versículo 17. Y la otra palabra Cordero de Apocalipsis tiene mucho que ver con la frase que Dios dijo allá en el monte. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Recuerde que decíamos que cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, dice más de lo que se dice. Hay una ciencia llamada hermenéutica que estudian los teólogos y los exégetas bíblicos, y esta ciencia trata de la correcta interpretación de la Biblia. La hermenéutica tiene que ver también con la exégesis, también tiene que ver con una cantidad de aspectos interesantes. La exégesis no es más que el estudio del texto, del versículo, quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué significa lo que dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Los teólogos se complican mucho la vida, pero bendito sea Dios. Sacan muchas cosas buenas, a veces se confunden tanto la vida que hasta ellos mismos se confunden, pero bendito sea Dios. Sin embargo, la Biblia sigue firme y sigue siendo una bendición. La hermenéutica nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ustedes notarán a medida que avancemos cuán importante es comprender que la palabra Cordero, en el momento que Juan lo dice, es distinto a cuando lo dice el libro de Apocalipsis. Cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, tiene un significado. Pero cuando Juan el Evangelista en Apocalipsis dice, el Cordero inmolado, tiene otro significado y es otra palabra. Y tiene una connotación más grande y profunda, que nos ayuda a entender el pensamiento de Dios cuando habló en San Mateo capítulo 3, versículo 17. En Mateo 3:17, Dios habla antes de Cristo comenzar su ministerio. Y en el capítulo 17 habla cuando está concluyendo su ministerio. Lo que Dios está diciendo en estas 2 frases significa todo el plan de salvación, significa todo el haber humano, significa todo lo que el hombre puede entender y comprender, significa una revelación trascendente de Dios. Dios se está refiriendo a un ser divino, un ser monogénez, un ser único, un personaje que no existe otro en todo el universo. No hay otro personaje que siendo Dios se hiciera hombre. No hay otro personaje como Cristo Jesús. No hay nadie como Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. De allí la importancia de entender el pensamiento de Dios. La importancia de entender lo que Dios dice y lo que quiere decir. Cuando somos cristianos y conocemos a Dios, cuando somos cristianos y entendemos a Dios, cuando somos cristianos y nos relacionamos con Dios, entonces la vida tiene otra dimensión. Por eso el enfoque de todo lo que estamos estudiando es la palabra arrepentimiento, que significa cambio de la mente, cambio de los esquemas mentales, cambio de los patrones mentales, cambio de los enfoques mentales, cambio de las estructuras mentales. El ser humano necesita un cambio completo en la mente para entender a Dios. Es tan serio el asunto que Jesús dijo, y como en los días de Noé. En los días de Noé vivía la generación más longeva de la tierra. La gente que vivía más años. Número 1. Número 2, las personas que nunca se enfermaron. Número 3, personas con una capacidad mental que jamás puede ser igualada. Número 4, el avance de una tecnología que todavía hoy no se conoce. Número 5, un ambiente distinto a la tierra que conocemos hoy. La tierra jamás era como hoy ahora. Completamente un paraíso. Y sin embargo, el poder mental, la capacidad mental de esa gente no entendieron a Dios. Interesante.
Entonces necesitamos la experiencia del arrepentimiento. Todo lo que estamos estudiando ahora es viendo lo que Dios hace para que usted tenga derecho y acceso a un cambio de la mente. Hasta dónde Dios invirtió para que usted tenga ese cambio de la mente. Leamos capítulo 8, verso 32 del libro de los Hechos. Mire qué cosa linda. Dice el verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amnos es la palabra, cordero. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, aparece la misma palabra. La palabra cordero, con un significado tierno, un significado hermoso, un significado profundo. Un significado que cuando usted lo entiende, no puede evitar cierta emoción interna, porque es doloroso entender el valor de esta palabra. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea de amnos es, este es el cordero que fue separado, apartado para el sacrificio. Es el cordero que el día 10 se escogió para sacrificarlo el día 14. Imagínense el amor que debe existir en un pastor que escoge su cordero el 10 y sabe que lo tiene que matar el 14. ¿Saben cómo son las ovejas? Me llama la atención que Rosalía conoce muy bien las ovejas. Y me enseñó algunas ovejitas en su cámara. Las ovejas son. Y ahora una pregunta. ¿Verdad que toda vez que se habla de muerte es sinónimo de dolor? ¿Sí o no? La palabra amnos significa el cordero que Dios provee para el sacrificio. El cordero que Dios escogió para el sacrificio. El cordero de Dios. La paga del pecado es la muerte. Dios escogió a su propio Hijo para ese sacrificio. Pero el Hijo aceptó la escogencia de Dios. ¿Recuerdan la experiencia de Abraham? ¿Recuerdan que Abraham le falló a Dios? ¿Recuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que Dios le dijo que Sara tendría su bebé? Y él no esperó. Tuvo su situación con Agar. ¿Recuerdan lo que le pidió Dios en Génesis capítulo 22? Toma a tu hijo Isaac, tu único a quien amas, y sacrifícalo en el monte que yo te diré. Cuando llegaron al monte, hubo un momento interesante y emocionante. Abraham le dijo a los criados, quédense aquí, que yo voy a subir con el muchacho. Lo interesante es que llevaban un cuchillo, llevaban leña y llevaban fuego. Pero algo estaba raro aquí, descubrió Isaac. Algo como que aquí faltaba algo. Génesis capítulo 22. Mire la pregunta del muchacho. Me gusta este incidente, este momento, porque me hace pensar en Dios. Por eso la frase en quien mi alma toma contentamiento es tan especial y tan profunda y tan importante. Génesis capítulo 22, versículo número 7. Oiga qué interesante pregunta hace Isaac. Ponga cuidado. Dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué cosa? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Ustedes saben que había otro, ¿verdad que sí? Estaba Ismael, pero ¿cuál era el hijo de la promesa? Isaac. ¿Cuál fue el hijo que Dios le prometió? Isaac. Y si Abraham sacrifica a Isaac, ¿qué iba a pasar con el hijo de la promesa? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora Isaac le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí está la leña, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero la respuesta de Abraham, Jehová
se proveerá de cordero para el holocausto. Jesús dijo una frase: Abraham vio mi día y se gozó. Mi pregunta para usted: ¿fue interesante y doloroso el momento cuando Abraham tuvo que tomar el cuchillo, explicarle a su hijo que él era el cordero, subirlo encima del altar con la leña, tomar el cuello del muchacho y antes de aquello despedirse de su hijo? Oiga, vamos a ponernos claro, ¿era obediente Isaac? Mamacita linda, con un muchacho de hoy día le hacen ese relajo y sale disparado de ese monte que todavía estuviera corriendo, ¿sí o no? Usted está loco. Isaac se quedó tranquilo. Y después que se despidieron, después de las lágrimas, me imagino el muchacho haciendo un par de preguntas. Papá, pero ¿y entonces? Imagino a Abraham diciéndole: mira mi hijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Ya le fallé una vez y no voy a fallar otra vez. Dice la Biblia que cuando Abraham bajó el brazo para cortar el cuello de su hijo, el ángel le sostuvo el brazo y le dijo: ahora sé que temes a Jehová. Y entonces apareció allí un cordero y Abraham lo tomó y lo sacrificó. Mi pregunta para usted: ¿había algún simbolismo en esta experiencia de Abraham? Sí, Señor. Sin embargo, cuando le correspondió a Cristo ser sacrificado, nadie lo libró del sacrificio. La frase en que mi alma toma complacencia nos dice a nosotros, le dice a usted y me dice a mí, que el amor que Dios tiene por usted es tan grande que usted necesita una mente distinta para entender el grande amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Póngase a pensar, el todopoderoso Dios sin poder. En Getsemaní Jesús gritó: Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo pregunto, ¿fue fácil ese momento para Jesús? No. ¿Fue fácil para Dios? No. Sin embargo, Dios se mantuvo firme y Jesús se mantuvo firme. Leíamos anoche en 1 de Pedro 1, 19 y 20 que este cordero fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Sabían que ese día llegaría, sabían que ese momento llegaría. Y me llama la atención San Juan capítulo 17, versículo 1, una frase que siempre suena en mi mente. Juan 17, 1, esta frase, hace algún tiempo trabajamos con ella, pero siento la necesidad de trabajarla más. Juan 17, versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. El Señor Jesús preparándose ya para el sacrificio. Dice el verso 17, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del sacrificio. Una hora recordada, una hora anunciada, una hora estudiada, meditada, razonada desde antes de la fundación del mundo. Ha llegado la hora donde el cordero que fue apartado tiene que ser sacrificado. Ya ahora no es un amnos, sino un arnión. Ahora no es un cordero que se aparta para el sacrificio, no. Ahora será un cordero que ya le cortaron el cuello, un cordero que ya se desangró, un cordero que ya fue sacrificado. Por eso es tan importante entender la frase de Dios en quien mi alma toma contentamiento. ¿Por qué el alma de Dios toma contentamiento en el siervo sufriente? Porque el siervo sufriente hace posible, querido y querida, que usted y yo otra vez tengamos el derecho y el acceso a la persona de Dios, al trono de Dios, otra vez tengamos acceso a la patria a la que pertenecemos, al reino de nuestro Dios. Y eso posible por el sacrificio de Cristo Jesús. La frase de Dios en que mi alma toma contentamiento va más allá de la simple comprensión humana.
La frase en que mi alma toma contentamiento significa más que el simple hecho de salvar al ser humano. La frase en que mi alma toma contentamiento nos dice que hay un conflicto universal y que ahora en esta hora se resuelve ante todo el universo. Y todo el universo entiende que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo dice, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Alabado es el nombre de Dios. El conflicto en la tierra no solamente es importante para la tierra, es importante para todo el universo. No es un asunto solo de que usted se entregue a Cristo para que reciba salvación y vida eterna. Es más que eso. Es un asunto para que todo el universo sea restablecido otra vez como fue creado en el principio. Apocalipsis capítulo número 5. Vamos a esta segunda parte que es gloriosa y es la que más me gusta. Ver a Jesús bajo la cruz es interesante. Ver a Jesús, interesantísimo. En la cruz Cristo resolvió el problema. Pero vamos a ver ahora el valor de esta palabra, cordero, después que es inmolado. Apocalipsis 5:6. Aquí me gusta y mire los detalles. Vamos a hacerlo rapidito. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6. Mire lo trascendente de esto, lo interesante, lo que va más allá del simple hecho de un acto. Apocalipsis 5:6, dice el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el amnos de Dios que está preparado para ser sacrificado. Ahora se habla del Cordero que fue inmolado. Ahora el Cordero inmolado es sinónimo de gloria, es sinónimo de honor, es sinónimo de potestad, es sinónimo de principado, es sinónimo de poder. Ahora el Cordero inmolado es sinónimo de que tiene toda potestad, todo el derecho, de que ahora recuperó todo lo que significa la tierra, que ahora alcanzó todo el derecho y el acceso a tener dominio sobre todo el universo. Canceló la deuda, resolvió el problema del pecado. San Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, Mateo 28, 18, por eso es tan interesante entender esto, y te voy a hacer un par de historias para que vea cuán importante es esto. Mateo 28, 18. No son palabras, no son conceptos, son principios. Dice el Señor Jesús, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo la logró? Número 1, el mundo no le conoció. Número 2, los suyos no le recibieron. Número 3, Satanás era el príncipe de este mundo. Sin embargo, San Juan 1:12, a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de ese pequeño grupo, a través de esos pocos fieles, el Cordero de Dios viene a la tierra, se conecta en la tierra y cumple su misión. Al morir en la cruz, Colosenses capítulo 2, versículo 14, al pagar el precio del pecado, al destruir el pagaré, el hierógrafo, la carta que había contra nosotros, al pagar el precio de nuestros pecados, al triunfar sobre Satanás y sus demonios en la cruz, al recuperar el dominio en la tierra, al esclarecer ante el universo la situación del Padre Celestial, al vindicar el carácter de Dios, entonces Jesús recibe toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso ahora, en el nombre de Cristo, somos más que vencedores y alcanzamos salvación y vida eterna. Llama la atención cuando usted se enfrenta con personas endemoniadas. Llama la atención cuando usted tiene que encarar a un demonio, la forma como tiemblan cuando usted menciona el nombre de Jesús. Pero cuidado, no es solo mencionar el nombre de Jesús. Asegúrese de usted estar conectado con Jesús. Hay un poder en el nombre de Jesús. Hay un poder en los hijos de Dios que sirven y rinden honor a Jesús, que hace temblar a las fuerzas del enemigo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús terminó su sermón del monte, bajó del monte y se encontró al pie del monte con un leproso? San Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2. El leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo tocó y dijo, quiero, sé limpio, y lo sanó.
Cristo entonces toma la barca para cruzar el lago y llegar a la ciudad o a la zona de Gadara. Cuando tomó el barco, quedó dormido y vino una terrible tormenta. Los discípulos lo despiertan, Jesús se despierta, mira el alboroto, mira lo que está pasando y le dice al mar, calla, enmudece. Y entonces el mar se aquietó, la brisa dejó de soplar, se disiparon las nubes y brilló la luna. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Llegaron al otro lado del lago. De repente, al comenzar a caminar, viene un endemoniado gadareno. Dice la Biblia que era una persona que tenía una legión de demonios. 6.500 demonios, si tomamos en cuenta una legión romana. Cuando el endemoniado se encara con Jesús, cae a sus rodillas y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Por qué me atormenta? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Y allí comienza el diálogo hasta que Cristo libera a aquel hombre, retira a los demonios. Entonces la gente de la ciudad de Gadara le dicen a Cristo que se vaya de sus contornos. Cristo toma la barca y regresa otra vez a la ciudad. Cuando llega al otro lado del lago, se encuentra con Jairo. Y entonces Jairo le dice, mi hija está muy enferma, ven a la casa y pon tu mano sobre ella y sanará. Cuando Jesús va con Jairo del lago para la casa de Jairo, en el camino se encuentra con una mujer que tiene una enfermedad hacía 12 años. Tenía un problema de flujo de sangre, un problema de hemorragia. Nada la curaba, nada la sanaba. Los médicos habían hecho de todo y no podía, había gastado su fortuna. Y ella puso en su mente, si yo me acerco a Jesús, si yo toco su manto, yo sé que me sano. Se abalanzó contra la multitud, atravesó por entre toda la gente, se acercó donde estaba Jesús, caminando en la multitud, y tocó su manto. La Biblia dice que inmediatamente se paró su flujo de sangre. Cristo se detuvo e hizo una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Pedro le dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Si la gente te tira de un lado para el otro y te empuja de un lado para el otro. Jesús dice, no. Yo sentí que de mí salió poder. Déjame detener un minutito aquí para que reflexionemos juntos tú y yo en esta frase de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Las iglesias llamadas cristianas están llenas de gentes. El mundo está lleno de gente, llamados cristianos. La pregunta es, ¿por qué hay tan poco poder en el mundo cristiano? ¿Lo tocó la mujer? Lo tocó. ¿Se sanó la mujer? Se sanó. ¿Cuál era la diferencia entre el toque de la mujer y el toque de las demás personas? ¿La mujer tenía una necesidad? ¿Sí o no? ¿Se le estaba yendo la vida? Cuando una persona está por perder la vida, pone todo su empeño en lo que le puede salvar. ¿Sí o no? Le voy a contar una historia de un jovencito que conocí cuando yo tenía 21 años. El muchachito se le hizo un hoyo en los intestinos y se desangró. Se estaba muriendo. Tenía 2 años de estar bautizado. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que le llenaban los ojos a ese muchacho que se estaba muriendo un carro deportivo? No. Una persona que está para morir, no hay nada en este mundo que le llame la atención. Lo único que anhela es la salud. Y lo más importante en su vida. Y con 21 años, entonces le oré a Dios. Le dije, Señor, usted había dicho que yo sería un predicador y ahora me estoy muriendo. Y puse todo mi empeño en pedir a Dios que cumpliera su palabra. Le garantizo que no me morí. Ya tengo 51 años y sigo dando guerra y carpeta. A veces se hace necesario caer en una crisis para poder hacer y lograr lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Es así o no es así? No es 1 ni 2 los generales, hombres y mujeres, que he tenido que ir a ver al hospital porque fueron tan testarudos, tan terribles, que ahora en la cama, mirando al techo, se dieron cuenta que no vivieron la vida como Dios quería. Pero mire qué cosa linda, Dios no guarda rencor. Dios acepta a sus hijos en el momento que vienen. ¿Volvió el hijo pródigo? ¿Lo recibió? ¿Hizo fiesta? Yo no sé si hay un hijo pródigo del Señor aquí en esta noche, o una hija pródigo. Mira, yo no sé cuál es tu situación, o una enfermedad. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo. Una cosa yo sé,
que Dios nos dio a Jesús para pagar el precio de nuestros pecados y darnos así salvación y vida eterna. Eso es lo que yo sé. Cuando la mujer se sanó, el Señor le dijo, hija, ve en paz. Siguió camino a la casa de Jairo. En el momento que termina de hablar con la señora, alguien le dice a Jairo, deja al maestro tranquilo, tu hija ya falleció. Jesús mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Cuando llega a la casa de Jairo, la niña estaba muerta. Mandó sacar a la gente. Y entonces se quedó con Jairo y su esposa y aquellos 3 discípulos. Le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. La niña abrió los ojos y entonces se sentó en la cama. Y él dijo, denle de comer. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Escuche, por favor. Aún antes de morir en la cruz, Cristo tenía poder y autoridad sobre todas las circunstancias de la vida. Y ahora, después que muere en la cruz, después que es el arnión, el cordero inmolado, mire lo que dice la Biblia, mire qué cosa linda, Apocalipsis capítulo número 5. Y esta es la parte que más me emociona, porque es un derecho legal que puedo esgrimir contra Satanás y contra cualquier circunstancia, donde quiera que estoy, porque Cristo ya venció en la cruz. Apocalipsis capítulo número 5. Versículos 6, ya lo leímos, versículo número 8. Dice el verso 8, Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y escuche, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Le pregunto a usted, ¿tuvo sentido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sí o no? Cuando Dios dice, en quien mi alma toma contentamiento, nos está diciendo, este siervo sufriente, este es el Cordero de Dios, este es el personaje que resolverá el problema del pecado. Esta es la llave de entrada otra vez en el reino de los cielos. Este es el que tiene acceso para que el Espíritu cambie y transforme tu mente y tu corazón. Este es el que puede habilitarte para entenderme y comprenderme a mí. Este es el que puede resolver el problema que nos separó a ti y a mí, llamado pecado. Este Cordero de Dios, este siervo sufriente, este Cristo Jesús es la solución al problema cualquiera que sea. Y si el problema se mantiene, entonces Dios se mantiene por encima del problema. La mayor tragedia del cristianismo es no conocer a Cristo. La mayor tragedia del cristianismo es no conocer a Dios. La persona involucrada o envuelta en el cristianismo es la persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo el cielo empeñado e interesado en el ser humano. Todo el cielo enfocado en guiar y dirigir la vida del ser humano. Número 1, Apocalipsis capítulo 5, versículos 6, 8 y siguiente, presenta a Cristo como el centro de los ángeles, el centro de los redimidos y el objeto de su adoración. Capítulo 7, versículo 17, presenta nada más y nada menos que a Jesús como el conductor y pastor de los santos. Capítulo 21, versículo 23, lo presenta como la luz de la santa ciudad. Capítulo 6, versículo 1 y 16, presenta a Cristo como aquel a quien se le ha entregado todo juicio, toda justicia, aquel en cuya mano se deposita todo, porque cumplió y alcanzó aquellos parámetros establecidos por Dios. Pastor Portes, ¿y por qué esto es tan importante para nosotros? El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. La palabra de Dios establece, necesitamos ser arrepentidos para entrar en el reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo, necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Querido o querida, es imposible entender a Dios con una mente carnal. No importa cuánto te esfuerces, necesitamos la unción y dirección del Espíritu para entender las cosas espirituales,
porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para que tengas acceso a esa comprensión, para que tengas acceso a ese entendimiento, Dios nos dio a Jesús para pagar todos los costos y todo el precio necesario para Él otra vez reconciliarse contigo y reconciliarse conmigo. Volver otra vez a la patria del Padre, volver otra vez a la casa de Dios, volver otra vez a la familia celestial. Todo el trabajo, todo el sacrificio, todo el empeño de Dios para abrir un camino, una senda, donde puedas transitar y regresar otra vez al seno de nuestro Padre Celestial. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el versículo 19, me ayuda a pensar en Dios como un padre y tiene una familia. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Y miembros de la familia de Dios. ¿Te gustaría ser miembro de la familia de Dios? Estaba en una ciudad y una noche vino una dama. Hay personas en este mundo de cuya vida se sabe poco y lo poco que se sabe no es suficiente para entender situaciones que ocurren. Esta dama se ganaba la vida de una manera muy extraña, no asunto de hombres o de sexo, no. Se ganaba la vida atracando a la gente, se ganaba la vida matando a la gente si era necesario. Y vino a la campaña y escuchó la conferencia. Y cuando todo terminó, me preguntó si yo podía visitarla en su casa. Y le dije que sí. Y yo no sabía con quién estaba hablando. Así que pregunté la dirección de la dama, quién era, todo el mundo la conocía. Y fui a visitarla. Nunca en mi vida, nunca olvido esta experiencia. ¿Cómo Dios puede sacar a una gente de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más sucio, de lo más sucio, de lo más... y llevarlo a una experiencia increíble? Fui solo a la experiencia con esta señora porque algunos como que me sacaron el cuerpo y no querían ir conmigo por quién era la dama, no era paja de coco. Y en el bueno, no era nada bueno. Paja de coco es una expresión muy dominicana, ¿verdad? Ella vive en un ensanche que se llama Bermúdez, donde los valientes tiemblan. Como yo no soy ni valiente ni nada de eso, pues no sabía, me metí al barrio. Estacioné en mi carro y comencé a preguntar quién era esa señora. Me metí por unos callejones y llegué a la casa. Y la gente me miraba raro, como este tipo con corbata, ¿qué hace aquí en el barrio? Llegué a la sala de la casa y no había nada en la sala de la casa. Nada. Y entonces pregunté, ¿hay alguien en la casa? Y me respondieron de la habitación. Sí, pase. Está loco, pase. ¿Cómo meto yo en la habitación? Digo, no, yo prefiero hablar aquí. Y la señora me dice, no, pase, pastor, no tenga miedo, mi hijo está aquí conmigo. Entonces me paré en la puerta de la sala, de la habitación y miré. Ahí no había nada, solo una cama en medio de la habitación. Y estaba sentada, su hijo estaba sentado. Y me senté yo también. Y él comenzó a hacerme preguntas. Dijo, cuando yo tenía 5 años, ayudaba el trabajo de mi papá. Mi papá se dedicaba a matar animales. Y desde los 5 años me decía, agárrale ahí la patita. Y yo veía cómo enterraba el cuchillo y partía el corazón de los animalitos. Y yo le ayudaba a partir, a correr, a preparar la carne de los animales. Yo me crié mirando los cuchillos entrar a los cuerpos y salir. Y se me hacía fácil ver cómo un cuchillo entraba y salía. Crecí, fui muy hermosa, tenía el pelo bien largo, los hombres me codiciaban. Pero aprendí a pelear aquí en el barrio con los puños y con los pies. Podía pelear hasta con 3 hombres y le ganaba. Y me fascinaba pelear con cuchillo. Mire, me enseñó los brazos todos llenos de cicatrices. Y me enseñó parte de... A mí me fascinaba pelear, me encantaba pelear. Y entonces dije, no, pero espérate, hay que sacarle beneficio a esto. Y empecé a atracar gente a ganar dinero. Y comenzó a contarme las experiencias espantosas que yo no voy a decir jamás. Y otras cosas más. Entonces me dijo, ¿usted cree que Dios me puede perdonar a mí?
La Biblia dice, y creo que usted lo ha leído también, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿La muerte de Cristo en la cruz del Calvario pagó el pecado de todos nosotros, sí o no? ¿Ya Cristo fue inmolado, sí o no? Pues sí, y Dios cumple su palabra. Esta mujer comenzó a llorar. Y entonces me preguntó, pastor, ¿usted se atreve a bautizarme a mí en la iglesia? Porque déjeme decirle, Andrés no lo va a dejar. Andrés era el primer anciano que conocía a esta señora desde que era una niña. Y conocía la pieza que era. Y empezó a contarme de los miembros de la iglesia, del daño que ella le hacía y todas las cosas que le hacía. Yo le pregunto a usted, ¿tiene Dios poder para cambiar un corazón? ¿Tiene o no tiene? ¿Hay alguna persona aquí en la sala que haya sido tocado y cambiado o cambiada por Dios? ¿Hay alguna persona? ¿Puede levantar su mano? Alabado sea Dios. Así que no estoy hablando en falso. Llegó el día de la junta de la iglesia. Estábamos leyendo una lista larga de nombres. Esa campaña empezó para durar 3 semanas y duró 17 semanas. Una campaña maravillosa. Cuando dejé de último el nombre de esta señora, era el nombre número 38. Cuando yo leí el nombre de la amiga Bruna, hubo un silencio en la junta, compadre. Ustedes saben cómo somos nosotros. Y me dice el primer anciano, yo oí bien. Y yo le respondí con una sonrisa, usted oyó perfectamente. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dijo, ¿y quién puede impedir lo que el Espíritu puede hacer? Y yo hago una pregunta esta noche. ¿Es el cielo para los pecadores o es el cielo para los santitos? Bueno, vamos a decir que para los dos. Si usted se siente muy santo, bendito sea Dios. Venga a Cristo Jesús y Él le da salvación y vida eterna. Pero si usted es un pecador como yo, póngase en pie. Porque el cielo es para usted también. Esta noche yo quiero orar con los pecadores. Pero déjeme decirle con cuáles pecadores. La humanidad está en una crisis espantosa. Pero la humanidad es el resultado de las decisiones que hicieron los que se llaman padres y madres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted papá o usted mamá fuera una persona arrepentida, con una mente cambiada, una persona nacida de nuevo, una persona completamente entregada a Dios, yo le pregunto, ¿verdad que su casa sería distinta? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que sus hijos posiblemente serían distintos? En casa tenemos 3 hijos que Dios nos dio. Y mi esposa y yo hemos decidido servirle a Dios y vivir para la gloria de su nombre. Y hemos visto cómo Dios ha cuidado y protegido a nuestros hijos. Y a veces nos cuentan unas historias, son unos bárbaros, nos la cuentan después que la viven. Papi, tú no sabes que un día en la universidad salí en el carro de una amiga. Mi negra, pero tú no tienes licencia. ¿Qué me acordaba yo? Ay, mamacita linda. Y entonces, oiga, me puse nervioso, pero ya había pasado. ¿Hacen o no hacen su poca diablura los muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero benditos sean los padres que oran por los hijos. Y después le cuentan eso a uno como una hazaña y uno con el corazón en la boca. Pero tú nunca me dijiste eso. Ay, ¿cómo te lo iba a decir? Yo sabía lo que me venía. Yo quiero orar esta noche por los padres. Todo aquel o aquella que tiene hijo. Y 2 cosas. Primero, oiga bien, sin emoción, con la sangre bien fría. Primero, si usted sabe que usted no ha sido el ejemplo y el modelo para su hijo o su hija, usted es la persona con la que yo quiero orar. Número 2, si usted ahora quiere que el Señor tenga derecho sobre usted y todo el poder del cielo trabajen en su vida para usted ser lo que debe ser, entonces yo quiero orar por usted. ¿Hay algún valiente, alguna valiente que se atreva a decir sí levantando la mano? Son demasiados. Son demasiados. Recuerden que estoy hablando para los que tienen hijo, los que tienen hija. Lo suyo viene después, no se preocupe. Yo quiero que pasen al frente esos que tienen hijos o hijas,
Vengan conmigo aquí arriba. Suban aquí arriba conmigo. Yo quiero que el mundo entero los vea. Si usted tiene hijo o hija, usted es un padre o una madre, y esta noche usted le dice a Dios: Señor, yo no he sido el modelo para mi hijo o para mi hija. Señor, yo no he sido lo que debo ser. Pero esta noche, Señor, le doy derecho sobre mí para que Cristo me cambie, para que Cristo me convierta en lo que debo ser, para que trabaje en mi mente, transformándola conforme a la mente de Cristo, para que haga en mí el milagro del nuevo nacimiento. Lo que los hijos creen, queridos y queridas, no es lo que le decimos. Nuestros hijos creen en lo que nosotros somos. Para ellos vale más un testimonio, una experiencia, un momento donde reflejamos nuestro verdadero yo. Para ellos vale más la honestidad, la autenticidad, que todos los sermones que podamos decir. Nuestros hijos no son tontos, nuestros hijos son muy sabios y ellos saben quiénes somos los padres. Quiera Dios que en esta ciudad de Bariloche cada hogar se convierta en un pedazo de cielo y cada padre se convierta en un modelo. No es un asunto de que te van a salir las alas, pero sí es un asunto de que el Señor te limpiará con la sangre de Cristo Jesús. Y qué lindo será cuando tú puedas verle los ojos a tus hijos. Y qué lindo será cuando tú le digas: hijo, perdóname, me equivoqué. O cuando le digas a tu hija: mi negra linda, perdóname, me equivoqué. Dejémonos de máscaras, queridos. Por eso necesitamos que el Espíritu nos cambie y nos transforme. Porque Dios quiere salvar a la familia. El Señor no quiere dividir hogares. Su anhelo es reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Es el mensaje de Elías, fue el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje del tiempo final. Es el mensaje que queremos predicar. Un papá arrepentido, una mamá arrepentida, un hijo arrepentido y una familia completa arrepentida, ungida del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de esta noche. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias porque antes de la fundación del mundo, usted escogió a Jesús para ser el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Dios Santo, Padre amado, gracias por ese concilio que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo, donde usted, Señor, donde el Señor Jesús y el Santo Espíritu acordaron que Cristo sería nuestro garante. Y gracias porque en el momento de la crisis, el Señor Jesús valientemente puso a un lado su capa real, puso a un lado su corona, entregó su cetro y vino a este mundo de oscuridad y de pecado a nacer como un niño indefenso. Oh Dios, qué santa valentía. Gracias porque llegó la hora y fue levantado en la cruz. Pero gracias, Señor, porque al tercer día se levantó de la tumba y ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Oh Dios, inspírenos a la Biblia como padre y madre para llenarnos de ella y aprender sus santos principios. Hoy, como ministro del Evangelio, presento a este grupo de padres y madres, pero también a aquellos que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Dios eterno, rogamos en esta hora que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y ellas. Que desde hoy sus corazones sean cambiados, que desde hoy sus vidas sean tocadas para la gloria de su nombre, que desde hoy sean vestidos con su manto de justicia y desde hoy sean sellados por el Espíritu Santo. Que sus mentes sean cambiadas y sean personas arrepentidas. Que tengan el valor y el coraje, Señor, de presentarse ante usted y de pedir perdón a quien haya que pedir perdón. Que comience una experiencia de fe y confianza en el cielo y que en ellos brille la luz de su rostro, Padre.
Pedimos su bendición sobre todos aquellos que nos acompañan en esta hora. Que cada persona presente y aquellos que nos siguen puedan recibir de usted la bendición de su compañía, la unción de su Espíritu y, Señor, la aprobación de Cristo Jesús. En sus santas manos, Señor, nos entregamos, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.